Un tiempo, un protagonista que ya hemos... La selección argentina de fútbol vence por 3-1 a la inglesa por primera vez en toda su trayectoria en el estadio de River Plate el 14 de mayo de 1953. Esa tarde, Ernesto Grillo logra convertir un gol que más tarde pasaría a la historia como algo mítico. Fue el empate, ya que Inglaterra ganaba 1-0. El 14 de mayo de 1989, el candidato justicialista Carlos Saúl Menem alcanza la presidencia de la nación tras superar por más de 50% de los votos al radical Eduardo César Angelós. La entrega del mando, que debía realizarse en el mes de octubre, tuvo que ser anticipada al 9 de julio a raíz de la grave crisis económica que azotaba al país. El 11 de mayo de 1972, el barco inglés Royston Grange choca contra el petrolero liberiano TNT en la localidad de Magdalena, a 50 kilómetros de la costa argentina. Se trata de la mayor catástrofe registrada en el Río de la Plata, con un saldo de 90 víctimas fatales. La década del 40 la podríamos dividir en dos partes, una con la guerra y la otra con la paz. Exactamente, y justamente en mayo del 45, una buena noticia. Se firma la paz. Exactamente, finaliza la Segunda Guerra. Nada, excepto perder una batalla, es casi tan angustiante como ganar una batalla, solía decir el duque de Wellington. 130 años después, las imágenes de esta película, filmada en 1945, confirmaban sus palabras. Mayo de 1945. Las potencias tradicionales de Europa dan vuelta a la página más sangrienta de su historia. El día 8 de mayo, las potencias aliadas habían triunfado sobre la máquina de guerra nazi. Winston Churchill y el general Montgomery fueron dos de los principales arquitectos de esta victoria. Una vez finalizada esta terrible guerra, los europeos dieron una calurosa bienvenida a los soldados ingleses, norteamericanos, franceses, rusos y todas las demás fuerzas que habían luchado contra el enemigo nazi. Las multitudes, regocijadas por el final de la contienda, atacaron las calles de Londres, París y Moscú. Por su parte, Berlín se había convertido en una ciudad sombría. Alemania había comenzado la Segunda Guerra Mundial y ahora, por segunda vez en menos de 30 años, volvía a ser vencida y humillada. Berlín, la capital del Reich, el imperio que Hitler había proclamado que duraría por siglos, fue construida basándose en los conceptos de superioridad racial, violencia, represión y asesinatos. Finalmente, sería este mismo imperio el que destruiría a Alemania en menos de 15 años. Hambrienta, exhausta y traumatizada, Europa se encontraba abrumada por la brutalidad que había presenciado, por la muerte y mutilaciones de millones de personas. En mayo de 1945 la guerra había terminado, pero la angustia aún continuaba. Europa ingresaba en una nueva etapa de su historia, donde las viejas potencias coloniales se vieron forzadas a liberar a aquellos países a los que habían sojuzgado durante largo tiempo. Mientras tanto, otra superpotencia emergía de las cenizas con una capacidad industrial y una influencia social muchísimo mayor a la que Hitler pudo imaginar: los Estados Unidos de Norteamérica. No solo fue destrozada por los bombarderos aliados, también fue arruinada por el régimen nazi. Su economía era la sombra de lo que había sido su fortaleza antes de la guerra. La población se encontraba desalentada, con su espíritu roto y replegado. La ayuda de los Estados Unidos fue de vital importancia para que los europeos pudieran iniciar su proceso de reconstrucción y recuperación. Alemania, en particular, debía enfrentar una doble tarea: la de la reconstrucción de una nación desmoralizada